Señor. Vamos a leer esta porción de la Escritura que es nuestro versículo de hoy, Salmo 84, 11. Ya que estamos todos, antes de leer el Salmo, mi hermana Hilda está cumpliendo años hoy. Gloria a Dios. Y su familia le ha traído un pastel para que podamos cantarle el Happy Birthday to you. Así que cuando termine el servicio nos vamos todos para el saloncito y ahí nos tomamos un cafecito con pastel. ¿Les parece? Gloria a Dios. Bueno, vamos a la palabra. Salmo 84, 11. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor, oramos por esta palabra. Yo te pido que tú hables a cada corazón. Me anulo yo, Señor, y que tus palabras salgan a través de mi boca. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Yo he titulado este mensaje: Dios quiere obrar. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene está ahí para quien aprenda el secreto de la oración. La oración es el instrumento de poder que Dios nos ha dejado más importante que tenemos. A través de la oración podemos alcanzar lo inalcanzable. Un poco de oración y usted va a tener un poco de poder. Más oración, más poder. Mucha oración, mucho poder. La pregunta de hoy es esta: ¿cuánto quiero yo de Dios? Su respuesta a lo mejor sea simple: yo quiero mucho. Sin embargo, vamos a tener poco o mucho del poder de Dios ahora mismo, según cuanto más estemos dispuestos a orar. Amén. Un cristiano que no ora es un cristiano sin poder. Fíjense una cosa importante: Jesús no les enseñó a sus discípulos a predicar. Nunca les dijo: miren, cuando prediquen, digan de esta manera. No les enseñó a recaudar fondos o cómo reunir más ofrendas. No les enseñó la manera de hacer que las almas se entregaran a Cristo, pero sí les enseñó los principios de la oración antes de enviarlos a evangelizar el mundo. Fíjense cómo son las cosas. Nosotros los seres humanos, para hablar con ministros o con presidentes hay que pedir una cita y se la dan con muchos meses de anticipación y siempre nos asignan un poco de tiempo. Mire, el ministro está muy ocupado, solo lo puede atender 10 minutos. 10 minutos. ¿Por qué? Porque siempre están ocupados. Ellos tienen mucho poder, pero al mismo tiempo su poder es limitado, porque son hombres controlados por hombres. Pero usted tiene un privilegio que nadie en el mundo tiene. Puede hablar con el Dios Todopoderoso cuando quiera, todo el tiempo que quiera. Le puede consultar cualquier cosa y cuando termina de hablar con Él, Él no le dice: no te puedo ayudar. Nunca pasa eso. Siempre encontramos una respuesta de parte del Señor para nosotros. Él dice en 1 Corintios 10:13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir,
sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es tremendo, hermanos. Pero nosotros no hemos llegado todavía a entender eso de Dios, ese poder. Todavía no tenemos la reverencia necesaria, porque se nos hace tan común orar. Y acuérdese de lo que acabamos de hablar. Está hablando con el Dios Todopoderoso. Y por lo menos, mire, si hay alguien orando, haga reverencia a eso. Póngase usted también en oración, no esté platicando mientras otro ora. Esa es una falta de respeto a Dios. Una falta de reverencia a Dios. O sea, yo quiero que usted entienda qué es la oración. Muchas personas a lo mejor pueden estar no tan convencidas de pasar tiempo con el Señor. Pero mire lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, dice, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Qué promesas más tremendas las que hace Dios. Y nosotros, mire, como que sin nada. La misma Biblia, hermanos, nos demuestra que por lo menos, a lo mejor hay más, pero esto es lo que Dios me ha mostrado hoy. Hay 4 razones específicas por las cuales la oración debería ser parte esencial de su vida. Número 1, porque no orar es pecado. ¿Sabía usted eso? Un cristiano que no ora es un cristiano débil. Una iglesia que no ora es una iglesia débil. Una nación que no ora es una nación derrotada. ¿Por qué cree usted que El Salvador está mejor hoy? Porque tiene un líder que se ha preocupado porque la gente ore. Y miren, ahí andan caminando todos tranquilos, 10, 11, 12 de la noche, y ni un macaco le sale. Las fuerzas del mal, mire, están bien restringidas. ¿Por qué? Porque están orando, hermano. Una familia que no ora es una familia que va a la destrucción, a la división. Yo le pregunto a usted, papá de familia, ¿ora usted por su familia, por su esposa, por sus hijos? Dice 1 Samuel 12:23. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Quiero preguntarle, yo espero que sí, ¿verdad? ¿Está orando usted todos los días a las 12 del mediodía? ¿Sabe usted que se puede sentir eso? ¿Sabe por qué estoy yo predicando aquí? Y que tengo esto de estar haciéndolo más de 25 años, porque hubo alguien que se preocupó por mí durante 7 años y no me despegó el grito, hermanos. Y después de tanto orar, las palabras de ese hermano tocaron mi corazón. Y mi hermano me dijo esto: hemos orado mi esposa y yo por ti 7 años. Y la realidad es que te quiero preguntar, ¿quieres recibir a Cristo? Y yo inmediatamente le dije sí. ¿Por qué? Porque ya existía en mi corazón ese vacío. Y que solo lo pudo llenar Jesucristo. Creo que lo más impactante para mí fue el saber que alguien estuvo orando 7 años por mí. Esto quiere decir que hubo alguien que le hizo guerra al diablo por mi vida. Y el diablo perdió. Ese amigo me sacó de la brasa del infierno para llevarme a los brazos de mi Creador. La pregunta: ¿por quién de su familia está orando usted? Si no es así, le informo que está pecando contra Dios si no ora por ellos.
Número 2. Otra razón. Dios siempre responde a la oración. El Salmo 30, versículos 2 y 3 dice: Jehová Dios mío, a ti clamé, ¿y qué dice? Y me sanaste. Mire, Dios siempre va a dar una respuesta, hermanos. A lo mejor no es así de inmediata como lo estamos viendo ahí en el Salmo. Clamé a ti y me sanaste, dice David. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Eso me pasó a mí. Mi casa en mi país siempre estuvo dedicada a Dios. Desde que nos convertimos, se convirtió en casa de oración. Y vimos suceder milagro tras milagro, hermanos, en ese lugar. Conversiones, sanidades, milagros, gente sanando de cáncer, de lupus, hermanos que habían sido despedidos de sus trabajos y que Dios les estaba dando algo mejor, etcétera, etcétera. Llegó una pareja de hermanos varones que eran ateos. Y miren, me hacían la vida de cuadritos cada vez que llegaban, porque me hacían unas preguntas muy difíciles acerca de Dios. Yo estaba estudiando en el seminario, hermanos. Me estaba entrenando. Pero Dios tenía un entrenamiento particular conmigo, con estos dos hermanos, porque Él me estaba preparando para servir. Y mire, hasta algunas veces le oraba al Señor para que no llegaran estos dos hermanos, porque yo decía, saber con qué me van a salir. Pero mire, Dios siempre los envió, porque habían sido tocados por Él. Y yo no me había dado cuenta de eso. Y un día, hermanos, les hice la pregunta a los dos, y los dos aceptaron al Señor. Ahí en esa casa de oración. Y mire, uno de ellos ya está en la presencia de Dios. El Dios al que servimos, hermanos, no falla. Sigue siendo un Dios que obra milagros. Aquí en la iglesia hemos visto cómo muchos han sido sanados por la oración constante de parte de nosotros. Entonces no deje de orar. No deje de interceder, no deje de suplicar por sus necesidades y las de otros. ¿Por qué? Porque la oración a Dios siempre tiene una respuesta. Tercera razón. Debo orar porque es un mandamiento de parte de Dios. Cuando leemos nosotros la Escritura en Mateo capítulo 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Fíjese bien cómo están empleando las palabras ahí. El Señor Jesús dijo cuando oren. No dijo si acaso oran, ¿verdad? No dijo Él si acaso se les ocurre orar. El Señor Jesús está dando por sentado que nosotros, por ser cristianos, estamos orando como algo que debemos hacer para poder subsistir, así como respiramos. Usted no le pide permiso a Dios para dar el próximo respiro. Usted solo respira y sigue adelante. Ya cuando Dios no le da permiso, porque va para otro lado. No nos dio elección el Señor, dijo, cuando oren. Él no dijo si quieren orar, por si acaso se les ocurre orar, si se les apetece orar. Cuando oren, esto es algo de vida, hermanos. Es algo que forma parte de nuestra vida, es un mandamiento de Dios para nosotros, es algo que debemos hacer y hacerlo constantemente. Amén. El apóstol Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5:17, mire estas palabras: orad sin cesar. O sea, orad
todo el tiempo. ¿Se puede hacer eso? Claro que sí. Nos hace mucha falta para ser verdaderos hijos de Dios, porque no nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Muchos cristianos conocen el poder de la oración, la prioridad de la oración, el propósito de la oración, pero sin embargo no oran. Nos volvemos haraganes, preferimos hacer otras cosas que orar, y es por ello que siempre estamos propensos a pecar. Cuando no oramos, mire, el pecado se nos acerca. La oración nos aleja del pecado, o el pecado nos va a alejar de la oración. O avergonzamos al pecado, o él nos va a avergonzar a nosotros. Están todos bien calladitos. Y cuarta razón, la oración ungida sube al cielo. Mire, el apóstol Pablo lo apedrearon, lo encarcelaron, le dieron latigazo, lo dieron por muerto. Sin embargo, no le pidió a la iglesia que orara por el reumatismo que le causaron las pedradas. Su prioridad en ese momento era otra. Él estaba orando para que Dios lo siguiera usando con poder. Miren qué tremendo eso. Y en ese sentido oraba por toda la iglesia. Cuando fue a prisión, Pablo no le dijo a la iglesia: oren por mí, estoy en prisión. Pablo pedía que sus consiervos oraran y predicaran la palabra. Amén. Salmo 24:1. Mire lo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Escuche esto: en los cielos hay un Dios todopoderoso que está sentado en el trono de la gloria, con su mano junto al oído, escuchando las peticiones de sus hijos. Está escuchando que oramos por maravillas y prodigios que haga Dios en todo lugar. Está escuchando para que derribemos las fortalezas de las adicciones que esclavizan a nuestros hijos y a muchas personas. Está escuchando para que derribemos las fortalezas del aborto, la pornografía, el divorcio, el matrimonio homosexual. Él está escuchando y mirándonos para que derribemos las fortalezas de la hechicería que divide la nación. Está mirándonos para que oremos por un reavivamiento nacional que haga volver a esta nación del sumidero moral en el que estamos. ¿Pero qué le pedimos? La iglesia de hoy se arrodilla y le pedimos a Dios que riegue la grama mientras nos vamos de viaje a Las Vegas. Cuando usted se arrodilla, recuerde con quién está hablando. Es el Dios todopoderoso. ¿Sabe cuántas maravillas Dios puede hacer por la oración del justo? Un soplido de sus narices puede quebrar los cedros del Líbano. Puede sostener, mire, con la oración los 7 mares en la palma de su mano. Puede abrir los mares, detener los ríos, hacer brotar agua de la peña. Y esto lo dice la Biblia, no me lo estoy inventando yo. Pídale a Dios cosas grandes, tan imponentes, que Él, mire, se incline su oído en su trono y que le diga al arcángel Gabriel: ¿has oído cómo está orando mi hijo? Que se quede admirado de la oración nuestra, hermanos. Gracias, Señor. Que Él pueda decir: ángeles, vayan a contestar esa oración ungida de mi siervo. ¿Podemos hacer eso?
El Señor puede enviar una cosecha de cualquier tipo. No importa por lo que esté pasando usted. Puede ser una cosecha financiera que los deje con las bocas abiertas. Así como quedaron los discípulos del Señor cuando sacaban esos peces del mar. Y no lo podían creer. Porque había para ellos y para muchos más. Así es el Señor. ¿Qué es lo que necesita usted? Porque nada es imposible para Dios. Puede usted pedirle lo que necesita ahora mismo y Él se lo va a dar. Necesita sabiduría sobrenatural. A lo mejor va a tomar una decisión difícil. Pídala, Él se la va a dar. Necesita paz que sobrepasa todo entendimiento. Pídala. Nada es imposible para aquel que cree, dice la palabra. Necesita un milagro. Que Dios remueva ese tumor que lo está angustiando. Que Dios sane ese cáncer que le descubrieron los médicos hace poco. Abra su boca con fe creyendo, porque no está hablando con el presidente de los Estados Unidos. Está hablando con el Dios poderoso, multimillonario, con recursos ilimitados. Ojalá todos pudiéramos entender esto, hermanos. Cuando yo preparaba este mensaje, Dios estaba hablando muy fuerte a mi corazón y las lágrimas caían. Y yo le pedía perdón a Dios por mí, por mi iglesia, por mi familia, por esta nación tan fría. No podemos seguir así, hermanos. Tiene que haber un cambio de corazón, un cambio de mente. Dios ha hablado innumerables veces. No es posible que sigamos igual. Amén. Acuérdese, cada vez que hable con Dios, Él tiene el poder de dividir los mares y no le va a fallar. Pídale lo imposible. Pídale que derrote a los gigantes que hay en su vida. Todos tenemos ese tipo de problemas porque Dios es un matador de gigantes. Pídale que envíe fuego del cielo como lo hizo con Elías. Pídale que camine con usted por el horno encendido, así como lo hicieron los amigos de Daniel, perdón. Dios no falla, hermanos. Dice el Salmo 25, versículo 1, y con esto voy a terminar. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Señor. A ti, solo a ti, levantaré mi oración. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos a orar. Padre bendito, tú sabes que en mi corazón hay esa situación, Señor, que yo no quisiera ver. Quiero ver que tu iglesia esté caliente, Padre, por ti. Que se derrame, Señor, en oración. Que podamos ver esos milagros, Padre. Que salgamos de esa hielera espiritual. Podamos consagrarnos realmente a ti, porque el tiempo es corto y tú estás por venir, y una parte de esa iglesia se va a tener que quedar. Y por eso te suplico, Señor, para que no nos quedemos, sino nos vayamos contigo, Padre. Despierta, Señor, manda un avivamiento, Padre, a
a cada corazón, a cada vida. Gracias, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.